Bien, hermanos, ya oramos. Dios les bendiga a todos. El texto que yo escogí para esta predicación o este sermón está en Segunda de Reyes 2, del 23 al 24. Dice así ese texto ahí. Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él, diciendo: Calvo, sube, calvo, sube. Y mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron dos osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Este es uno de esos textos que realmente da un poquito de curiosidad por lo que envuelve, ¿verdad? No muchos detalles, pero yo sé que hay una enseñanza en este texto. Todos los que estamos aquí, de alguna forma u otra, ¿verdad? Hemos pasado por las etapas de la vida, llámese la infancia, la adolescencia y la juventud. Y sé que todos los que estamos aquí ya estamos en la etapa de la adultez rumbo a la vejez, ¿verdad que sí? Entonces, en estas etapas, quizás muchos de nosotros recordemos algunas travesuras, cosas que hacíamos, ¿verdad? Quizás mentíamos, cosas que eran por la inmadurez, que quizás se corregían con alguna pequeña disciplina o algunos correazos, la vara, ¿verdad que sí? Entonces, se consideraban ya como eso era algo, una muchachada, ¿verdad? Algo de niños. Y incluso en esa etapa también le poníamos sobrenombres a quizás amigos o a hermanos, quizás por alguna apariencia física, flaco o gordo. Y este es el escenario que más o menos podemos ver en este texto, pero no todo es tan simple como parece. A simple vista pudiéramos decir que es algo de muchachos, pero no es así. Entonces esta historia tiene un trasfondo y una enseñanza muy importante. Yo quiero que para esto veamos un poco de lo que es el contexto histórico, cultural e incluso geográfico de aquí. Es algo muy importante también tener esta parte clara para poder entender qué es lo que envuelve este contexto. En el caso de la palabra muchachos, que ahí es que la gente determina como quizás puedan ser niños, pero yo quiero apoyarme en algunos textos para poder entender esta palabra, cómo se emplea en otros contextos. Por ejemplo, el caso de Génesis 22:12, y debo ser un poquito rápido, esa palabra muchacho, sabemos que en ese contexto de Génesis 22 tenemos el sacrificio de Isaac, ¿verdad? Y cuando Abraham va a hacer el sacrificio de Isaac, Dios le llama muchacho a Isaac. No levantes tu mano contra el muchacho. Sin embargo, vemos en el versículo 6 de ese mismo capítulo 22 que Abraham le da a Isaac a cargar toda la leña. O sea, no era un simple niño, era un joven. De hecho, muchos estudiosos que estudian, ¿verdad?, todo este contexto y concluyen que Isaac posiblemente tenía de 20 años en adelante, cosa que también yo concuerdo por muchos otros apoyos que se pueden encontrar. También esta palabra se usa en el contexto de José y David. Y sabemos que ya David, ¿verdad?, venció a Goliat. No era un simple muchacho, no era un simple niño. Entonces, basado en este contexto, en estos versículos, podemos determinar que estos muchachos aquí, en el caso de Reyes, podían oscilar entre 15 a 29 años. O sea, no eran simples niños inocentes. Otro dato importante es que nos dice el texto, de acuerdo a los osos cuando salen, ¿verdad?, y despedazan a 42 de ellos, los matan. O sea, era un grupo numerable de jóvenes. Y aquí podemos generarnos preguntas. ¿Qué hacían estos jóvenes en esa cantidad? ¿De dónde venían? ¿Hacia dónde iban? ¿Qué estaban haciendo? El texto nos dice a nosotros ahí que ellos salían de la ciudad de Betel. Venían en medio, ¿verdad?, de un camino boscoso porque habían animales peligrosos, pero venían en grupo. Y algo muy importante es que eran de la ciudad de Betel. ¿Y qué ciudad era Betel? Bueno, la ciudad de Betel era famosa por su idolatría. Sabemos que cuando el reino se dividió, ¿verdad?, en el reino de Judá y Israel, en el caso del reino de Israel fue reinado por Jeroboam. Y Jeroboam, en su celo para evitar que el pueblo fuera a Jerusalén a adorar, se le ocurre hacer un becerro de oro para evitar que el pueblo fuera a Jerusalén a adorar. Ese era su celo. ¿Qué provocó eso? Bueno, provocó que ese pueblo, esa ciudad de Betel, cayera en la idolatría.
Esa ciudad se corrompió, los jóvenes se corrompieron, todos fueron corrompidos y adoraban, ¿verdad?, a este falso dios, a este becerro. También los habitantes de Betel salían a las afueras para hacer rituales perversos, cultos inmorales a Baal. Y de hecho podemos ver también en las Escrituras que hay varios textos donde se condena a Betel, como en el caso de Amós 3:14, capítulo 4, versículo 4 también, y otros textos. También, por otra parte, el contexto histórico nos dice que este lugar, durante esos tiempos, era común que bandas de jóvenes, esto es muy importante, bandas de jóvenes solteros sin responsabilidades, hacían grupos numerosos, se reunían para hacer actos intimidantes, eran violentos y caminaban grandes distancias para hacer este tipo de actos. Y ya con este más o menos contexto histórico podemos ver qué tipo de jóvenes eran estos y qué ellos hacían. Ahora bien, otro punto importante, ¿de quién se estaban burlando y por qué? Bueno, aquí el hombre objeto de la burla es nada más y nada menos que Eliseo. No era cualquier hombre, era el sucesor del profeta Elías. Era elegido por Dios, acababa de ver a sus maestros ser arrebatado por Dios y él había recibido la doble porción del espíritu de Elías. Y es muy probable, mis hermanos, que si estudiamos todo el contexto, ¿verdad?, nos vamos a dar cuenta de que Betel, o los habitantes de Betel, posiblemente conocían a Eliseo y a Elías. En Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 2, Dios había enviado a Elías a Betel y es muy posible que ellos, ¿verdad?, pues conocieran a Eliseo y también a Elías. Y probablemente habían recibido, ¿verdad?, llamados a la atención por su idolatría. Y ellos odiaban a Elías y odiaban también a Eliseo. Y es evidente que cuando ellos salen de Betel y ven a Eliseo subiendo, que es la palabra correcta, ascender en el hebreo, él iba subiendo, le expresan a ese desprecio. Y lo llaman, como ya vemos en el texto, de forma burlona, calvo. Ahora bien, esa palabra que vamos a ver más adelante tenía un contexto más allá de una simple burla. Pero primero yo quiero ubicar geográficamente lo que nos dice el texto. ¿Dónde estaba Elías? ¿Dónde estaba Eliseo? ¿Y dónde estaban los jóvenes? Para entender por qué quizás le dicen sube. Como dije anteriormente, la palabra aquí es que él iba subiendo, nos dice el texto. Esa palabra en el original se traduce como ascender de forma literal. Él iba en una pendiente hacia arriba. Y dice también el texto que cuando salen los jóvenes de la ciudad de Betel y ellos comienzan a burlarse de él, él mira a las espaldas, mira atrás para verle a los jóvenes. O sea, él estaba en un punto más alto que ellos. Quizás aquí tendremos la idea de por qué le dice entonces, calvo sube, calvo sube. Pero vamos a ver también más adelante algo también más que nos va a esclarecer un poquito más todo lo que sucede aquí. Ahora bien, como ya dije, estos muchachos eran rebeldes, idólatras, una juventud corrompida, agresiva, violenta, intimidante, por la cantidad que eran, y ante un simple hombre solo por un camino, ¿verdad? Se veía a Eliseo como alguien vulnerable en ese momento. Al llamarle calvo a Eliseo le estaban diciendo, eres un despreciado, eres una vergüenza. ¿Por qué? Yo saco esta conclusión. Bueno, la calvicie en ese tiempo, en muchos casos, era sinónimo de vergüenza, duelo y angustia y desaprobación divina. Bueno, podemos ver, por ejemplo, el texto de Isaías 3:17 y el versículo 24. Entonces, estos muchachos sabían que llamarle calvo a Eliseo tenía un trasfondo de desprecio, de vergüenza. Querían humillar a Eliseo y a su vez al Dios al que Eliseo servía. Ya uno puede ver más o menos el trasfondo de todo esto. Entonces, cuando ellos le dicen a Eliseo, calvo sube, le están diciendo, como ya dije, vete de aquí despreciado, acaba de subir por el camino, vete. Recordemos, como dijo ahorita, que Eliseo iba subiendo y los jóvenes le quedaban atrás. Entonces Eliseo estaba en un punto más alto. Esta palabra que se traduce aquí como sube, también significa abandona. Y por eso ustedes ven en la Nueva Traducción Viviente, en esta traducción, que se traduce de la siguiente forma: vete de aquí, calvo. Le están diciendo, tú estás allá en el punto más alto, acaba de subir y vete. No te queremos, te despreciamos.
eres un despreciado. Entonces esto era, mis hermanos, un desafío directo a la autoridad que Eliseo llevaba como hombre de Dios, y en el contexto bíblico burlarse de un profeta era lo mismo que burlarse de aquel que lo envió. Eso ya lo sabemos. Así que al faltarle respeto a Eliseo, estos jóvenes estaban desafiando al Dios de Eliseo. Dice el Salmo 105:15: no toquen a mis ungidos, ni hagan mal a mis profetas. Vamos, hay una cosa que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, es que la idolatría y el rechazo a la palabra de Dios a través de un profeta era bien castigada. Podemos ver cómo la idolatría causaba, ¿verdad?, la muerte de multitudes. O sea, no es algo que era para tomarlo a la ligera. Y este incidente, mis hermanos, ya para ir haciendo la aplicación, debo cortar un poquito el tiempo, nos lleva a reflexionar sobre cómo muchas veces nuestras palabras y actitudes pueden reflejar mucho más que nuestras intenciones superficiales. Hermano, muchas veces lo que decimos con nuestra boca, quizás de forma sencilla, refleja lo que tenemos en nuestro corazón. Lo que vemos en este escenario con los dos osos devorando 42 jóvenes que intentaron burlarse de Dios, nos recuerda la seriedad con la que Dios considera el desprecio hacia su palabra y hacia sus santos que somos nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado de cómo podemos quizás hacernos ídolos, como en el caso, por ejemplo, de Corintios, que estaban eligiendo Pablo y otros, ¿verdad? Y estaban cayendo en una idolatría y posiblemente hasta caían en burlas con otros hermanos. Y este texto nos puede dar una luz de la responsabilidad que tenemos cuando emitimos palabras con nuestra boca. Tenemos que tener cuidado. Las acciones de todo ser humano tienen consecuencias y la acción de estos jóvenes se hace igualmente evidente en muchos de nosotros hoy en día, y no por falta de madurez, sino por la maldad que habita en nosotros. Hoy quizás sin darnos cuenta podemos también hacer idólatras de artistas, redes sociales, dineros, líderes cristianos, y caemos en burlas hacia otros hermanos. También esta escena de estos jóvenes y estos dos osos nos enseñan que sin santidad nadie verá a Dios, dice Hebreos 12:14. El desprecio a su palabra es un rechazo a su santidad, y muchos viven en una vida de aparente santidad. Sin embargo, el fruto de sus vidas no es el fruto del Espíritu Santo, no es la santidad. Dice Gálatas 6:7: no se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. ¿Qué segaron estos jóvenes, estos muchachos, lo que habían sembrado? Su orgullo, su pecado lo llevó a morir, ¿verdad?, en esa escena horrorosa. Eso nos debe a nosotros llevar a pensar, ¿qué estamos sembrando nosotros en nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos da? Tenemos que analizar nuestras vidas ante Dios, cómo estamos reaccionando ante su palabra, si estamos viviendo una vida en santidad o si vivimos creyendo que podemos burlarnos de Dios. Hermano, que Dios le bendiga. No sé si me pasé de tiempo. No voy a ampliar más ahí. Después me paso después. Fui lo más preciso que pude, mis hermanos. Bueno, me quedo aquí por sí, para las correcciones y preguntas.
no toquen a mis ungidos, ni hagan mal a mis profetas. Vamos, hay una cosa que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, es que la idolatría y el rechazo a la palabra de Dios a través de un profeta era bien castigada. Podemos ver cómo la idolatría causaba, ¿verdad?, la muerte de multitudes. O sea, no es algo que era para tomarlo a la ligera. Y este incidente, mis hermanos, ya para ir haciendo la aplicación, debo cortar un poquito el tiempo, nos lleva a reflexionar sobre cómo muchas veces nuestras palabras y actitudes pueden reflejar mucho más que nuestras intenciones superficiales. Hermanos, muchas veces lo que decimos con nuestra boca, quizás de forma sencilla, refleja lo que tenemos en nuestro corazón. Lo que vemos en este escenario con los dos osos devorando 42 jóvenes que intentaron burlarse de Dios, nos recuerda la seriedad con la que Dios considera el desprecio hacia su palabra y hacia sus santos que somos nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado de cómo podemos quizás hacernos ídolos, como en el caso, por ejemplo, de Corintios, que estaban eligiendo Pablo y otros, ¿verdad? Y estaban cayendo en una idolatría y posiblemente hasta caían en burlas con otros hermanos. Y este texto nos puede dar una luz de la responsabilidad que tenemos cuando emitimos palabras con nuestra boca. Tenemos que tener cuidado. Las acciones de todo ser humano tienen consecuencias y la acción de estos jóvenes se hace igualmente evidente en muchos de nosotros hoy en día, y no por falta de madurez, sino por la maldad que habita en nosotros. Hoy quizás sin darnos cuenta podemos también hacer idólatras de artistas, redes sociales, dineros, líderes cristianos, y caemos en burlas hacia otros hermanos. También esta escena de estos jóvenes y estos dos osos nos enseñan que sin santidad nadie verá a Dios, dice Hebreos 12:14. El desprecio a su palabra es un rechazo a su santidad y muchos viven en una vida de aparente santidad. Sin embargo, el fruto de sus vidas no es el fruto del Espíritu Santo, no es la santidad. Dice Gálatas 6:7, no se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. ¿Qué segaron estos jóvenes, estos muchachos, lo que habían sembrado? Su orgullo, su pecado lo llevó a morir, ¿verdad?, en esa escena horrorosa. Eso nos debe a nosotros llevar a pensar, ¿qué estamos sembrando nosotros en nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos da? Tenemos que analizar nuestras vidas ante Dios, cómo estamos reaccionando ante su palabra, si estamos viviendo una vida en santidad o si vivimos creyendo que podemos burlarnos de Dios. Hermano, que Dios le bendiga. No sé si me pasé de tiempo. No voy a ampliar más ahí. Después me paso después. Fui lo más preciso que pude, mis hermanos. Bueno, me quedo aquí por sí, para las correcciones y preguntas. Está bien. Ya puede tomar su asiento. Ah, bueno. Ustedes tienen 10 minutos para llenar esa hoja. Bueno, Marcelo, la próxima. Me sentí más